Hola a todos, bienvenidos. En el día de hoy voy a mostrarles cómo usar la herramienta LinksViewer-Bot para generar visitas automáticas en acortadores pagos, como AdFly, Yorti, LinkYink, entre otros. Como así también, aumentar tus visitas y ganancias en videos de YouTube, y a tus páginas web con publicidad, ya sea de AdSense, Pop-Ads, u otra. En primer lugar, descargamos y abrimos LinksViewer-Bot, desde el enlace que figura en la descripción. Este programa fue diseñado para hacer visitas automáticas, cada cierto intervalo de tiempo, a distintos tipos de enlaces que ingresemos en el mismo. Una vez abierto el programa nos dirigimos a opciones adicionales e instalamos el programa adicional Hide My IP. Este programa nos permitirá generar las visitas automáticas desde distintos países. Sabemos que los acortadores solo toman hasta un máximo de 5 visitas por IP, es por eso que este programa nos será muy útil a la hora de generar las visitas a acortadores. Como pueden ver en la parte izquierda del programa, tiene la opción de colocar cada cuántos minutos queremos que cambie la IP de manera automática. Pero todavía no lo iniciamos. Lo primero que vamos a hacer es copiar los enlaces que queremos que nuestro programa visite automáticamente. En este caso vamos a utilizar como ejemplo de acortador a Yorti.st. Nos dirigimos a la página principal del acortador y creamos una cuenta. Como podemos observar, tenemos una cuenta nueva donde no hay ningún tipo de visitas ni ganancias. ¿Por qué elegimos Yorti para el ejemplo? Porque es el único cuyas visitas se actualizan de manera instantánea y podremos observar así cómo funciona el programa. Bien, a continuación copiamos los enlaces que hayamos acortado en LinksViewer-Bot, como se muestra a continuación. Al lado derecho tenemos un recuadro para ingresar el tiempo que queremos que visite cada enlace. En este caso lo dejamos en blanco, ya que eso equivale a una visita de 30 segundos. En la parte inferior tenemos la opción para ingresar hasta 100 enlaces a visitar. Y en el lado derecho al medio la opción de apagado automático de la PC. Recuerda que el programa realizará las visitas en forma de bucle, por lo que solamente se detendrá cuando cierre la aplicación o se apague el ordenador. Bien, una vez copiados los enlaces, iniciamos el programa para esconder la IP, y ponemos que se modifique cada un minuto. Y luego hacernos clic en iniciar visitas, en LinksViewer-Bot. Y podremos observar cómo se abren las ventanas de Chrome, automáticamente. Y luego de 30 segundos se cierran solas para volver a abrir otra ventana con el siguiente enlace. Luego de un minuto, podremos observar cómo se modifica la IP, y así Yorti nos vuelve a contar las visitas, ya que corresponden a otra dirección de IP. Bien, ahora detenemos los dos programas y nos dirigimos a la página principal de Yorti.st.
Como podemos observar, ya contamos con ganancias en Yorti. Las mismas provenientes de cuanto visitas a nuestros enlaces. En el área de estadísticas podemos observar que las ganancias obtenidas por enlaces son diferentes. Eso se debe a que los acortadores tienen un pago distinto según el país, desde donde fue visitado nuestro enlace. Para concluir con el tema de los acortadores, les recomiendo crear varios enlaces, copiarlos en el programa y dejarlo funcionando toda la noche mientras duermes. Recuerda configurar el tiempo de apagado de la PC. De esta manera vas a generar ganancias sin ningún esfuerzo. Antes que nada, les recuerdo que no es necesario que se haga clic en el botón quitar publicidad para que nos cuente las ganancias. Basta con dejar que pasen los 5 segundos y automáticamente nos lo cuenta. La aplicación funciona tanto en Yorti como AdFly o cualquier acortador que utilice un contador de 10 a 5 segundos. No funciona con aquellos que utilizan un rompecabezas u otra forma de verificación. A continuación lo que les quiero mostrar es cómo utilizar LinksViewerBot para aumentar las visitas y ganancias en videos monetizados de YouTube. Básicamente, el procedimiento es exactamente el mismo que utilizamos con los enlaces de acortadores, salvo unas pequeñas diferencias que veremos a continuación. En este caso, en el cuadro de tiempo de visualización, lo que debemos colocar es la duración en minutos de cada video. En Hide My IP, en la opción de tiempo de rotación o cambio de la IP, debemos colocar que se modifique según el tiempo que dure nuestro video más corto. En nuestro ejemplo podemos observar que el video más corto dura 3 minutos, por lo que colocamos que la IP se modifique cada 3 minutos. Iniciamos LinksViewerBot. Y como podremos observar en la parte inferior de YouTube, nos figura la localización del país correspondiente al que poseemos en Hide My IP. Como podemos observar también, la publicidad que se visualiza corresponde al país del cual estamos entre comillas visitando a YouTube. En el caso de los videos de YouTube, contamos con dos opciones. Una es copiar enlace por enlace los videos en LinksViewerBot, o crear listas de reproducción en nuestro canal de YouTube, y copiar directamente el link a la lista de reproducción. En este último caso, recuerda que si copias un enlace a una lista de reproducción, el tiempo de visualización que ingreses corresponderá al tiempo total que tarda en reproducirse tu lista completa, antes de cambiar a otro enlace y cambiar la IP. Recuerda que el programa no trabaja en segundo plano. Como puedes ver en el video tutorial, las ventanas de Chrome se abren y se cierran solas, por lo que para utilizar este bot, deberás hacerlo cuando no estés utilizando la PC. Por último, quiero mostrarles que también podemos visitar nuestras páginas web monetizadas con publicidad, ya sea de AdSense, Pop-ups u otras, para aumentar nuestras visitas e impresiones, como así también los clics que recibamos. Como en las dos opciones anteriores, basta con copiar los enlaces a nuestra página o blog que contengan publicidad, tanto al enlace de la página principal, como así también a los subenlaces que tengamos. Como podemos ver en el ejemplo, en tiempo de visualización colocamos el tiempo que consideremos necesario. 30 segundos, 1 minuto, etc. En el caso de Hide My IP, colocamos que la IP
se modifique cada un minuto. ¿Y cómo podremos visualizar? Se abren las ventanas de nuestra web que contienen los cuadros de publicidad, de esa manera se aumentan las visitas e impresiones automáticamente. Por último, contamos con un programa adicional, en opciones adicionales, llamado AutoClick. A este programa podremos configurarlo también para hacer clic automáticamente sobre la publicidad de nuestra web, cada cierto intervalo de tiempo. Al ser clics correspondientes a distintos países, el sistema no los detectará como clics inválidos. En el programa podremos configurar el tipo de clic, la cantidad de clics, el tiempo, en horas, minutos o segundos, y otras opciones. Bueno, eso ha sido todo por el momento. Siéntete libre de comentar tus dudas e inquietudes en el cuadro de comentarios más abajo. Saludos.